Pues bien, pues ya regresamos a su programa Ciudades y Municipios en Movimiento. Y bueno, Raúl, tenemos la presencia del Procurador Fiscal, el licenciado Alejandro González Navarro, al cual pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Raúl, bienvenido. Un placer tenerlos por acá. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, Procurador, creo que un tema muy importante, un tema en boga, un tema que de una u otra manera nos tenía con el alma en un hilo, ¿no? Sobre todo por la resolución que iba a emitir la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues no sé si nos quieras platicar un poquito sobre el impuesto ecológico, Procurador. Desde luego, mira, insisto en el agradecimiento porque es importante que tanto en el ambiente, no únicamente de las finanzas, sino que toda la sociedad en su conjunto pueda estar al tanto y darle seguimiento a una cuestión que, como ya lo han mencionado, inclusive sus invitados que nos precedieron, de un tema de trascendencia. Efectivamente, tuvimos 2 años de un trabajo muy importante, un trabajo desde que fue la confección, desde que fue la presentación, desde que el Poder Legislativo aprueba, desde que el Poder Ejecutivo Federal impugna vía controversia constitucional, y también no olvidar que las empresas en particular hicieron sus esfuerzos sobre la impugnación en vías de amparos indirectos. Todo ese esfuerzo que en 2 años se ha venido desarrollando parte de esta dinámica refleja hoy precisamente para los zacatecanos, para nuestro estado, un esquema nuevo que precisamente trata de paliar lo que hace unos momentos comentaba Cliserio, en el sentido de que hay una nueva forma de redistribuir los ingresos de la federación, hay una nueva forma de etiquetar esos recursos. Nos ha tocado a Zacatecas resentir los impactos en ese movimiento de los ingresos federales, y precisamente esta resolución de la Corte le da al Estado de Zacatecas, como se la da en apertura a otros estados en el país, a todos los estados en el país, de una ventana distinta para que tengamos ingresos distintos a los que la Federación recurrentemente nos tiene. Que aquí hay algo muy importante que creo que todos siempre nos referimos al tema de los recursos y cómo nos va a impactar y si las lames, si nos apoyan, pero de entrada yo creo que hay algo muy importante que a lo mejor muchos ciudadanos todavía no comprendemos del todo. ¿Qué es un impuesto ecológico? Porque cuando dicen impuesto ya sabemos que es porque vamos a recaudar, pero ¿qué es el impuesto ecológico? ¿Por qué se genera y por qué es tan importante para nosotros? Muy buena pregunta, porque al final de cuentas quienes tuvieron la oportunidad de darle seguimiento a lo que fue la votación y discusión en la Suprema Corte de Justicia tenía que ver precisamente con la pregunta que tú planteas. ¿En qué consisten? ¿Realmente qué es lo que grava precisamente cada una de las 4 vertientes? Es decir, es un impuesto ecológico que grava 4 segmentos. Cuestión muy importante es que no es un impuesto destinado a industria minera. Entonces, es un impuesto que tiene la característica, como cualquier una contribución de esta naturaleza, de ser general. Personas físicas o personas morales o unidades económicas que se ubiquen en ese supuesto que vamos a platicar ahorita, tendrán la obligación de incurrir en el pago correspondiente. Las 4 vertientes son, la primera es, que es la más importante, que se le denomina remediación por extracción de materiales. El objeto es que tú hagas una actividad de tal manera que generes un menoscabo al medio ambiente en la tierra, trayéndole, sacándole ahora sí que su esencia de tierra, ¿no? Es en la parte superficial, que estás modificando el medio ambiente en la parte superficial de trabajos a cielo abierto. Esto es muy importante. El segundo, que es la emisión de gases a la atmósfera, implica que cualquier actividad que realicemos, un elemento muy importante en las 4 vertientes es que deban de ser bases fijas, es decir, que no sean en movimiento. Los vehículos, por ejemplo, generan contaminación, pero eso lo tiene reservado sí la Federación. Claro. Pero en este caso estamos hablando de bases fijas, de actividades económicas que se desarrollen en el Estado y que van a producir de alguna manera gases tóxicos, contaminantes, que se traducen en dióxido de carbono al final de cuentas, y eso se produce en toneladas que se miden, y sobre las toneladas de emisión que realices, pagas el impuesto.
Qué fuerte, ¿no? Porque dicen, bueno, pues de todos modos yo tengo recursos, pues contamino todo lo que yo quiera. No hay manera de regular eso. Esa es una parte muy importante y también fue un tema de discusión en la Corte, puesto que la Federación sí tiene toda una serie de mecanismos administrativos que se refieren a las infracciones, que se refieren a que si contaminas, excedes los límites contaminantes que están en las normas oficiales mexicanas, entonces te multo. Sin embargo, la parte de los otros dos impuestos, por ejemplo, igual que los dos anteriores, el que sigue es el almacenar sustancias contaminantes. Hablamos, por ejemplo, en este caso, de que tú almacenas al aire libre o en depósitos al aire libre. Por ejemplo, lo que reclamaban mucho las empresas mineras, pues son los jales. Pues al final de cuentas, es ahí donde tienes almacenados residuos que pasaron por un proceso ya de extracción. Es correcto. Y el otro elemento es precisamente el que utilices agua y esta la viertas precisamente, o utilices contaminantes, mejor dicho, y la viertas al agua, al suelo y pueda pasar al subsuelo. Cuestión muy importante para separar entre las multas o las infracciones es que los impuestos tienen un carácter que nosotros le llamamos en la teoría general contributiva como parafiscal, más allá de lo estrictamente recaudatorio y fiscal. Su finalidad tiene que ver con inhibir esas conductas. Zacatecas, ustedes mencionaban hace unos momentos, por justicia de remediación, tendríamos forzosamente que buscar estos mecanismos. Ha pasado, ustedes lo mencionaron, minas tan grandes en Real de Ángeles, en donde queda el Tajo, donde el pueblo queda totalmente contaminado, sus alrededores, lo que se emite. Y precisamente lo que tratan de estos impuestos es de desincentivar esas conductas. O si lo vas a hacer dentro de un marco permitido ya por la Federación, bueno, pues tratar de resarcir de alguna manera el daño que se va a generar. Por eso ya de ahí una pregunta que me han hecho de carácter recurrente, que yo creo que estaría en oportunidad de señalarlo, es cómo se van a destinar los ingresos que se recauden. La primera función esencial es precisamente resarcir esos daños y en vías de eso pues generar infraestructura para salud, porque al final de cuentas produces una afectación a la salud de las personas. El artículo 4 constitucional es muy claro que todas las personas, tú, yo, Juan, Pedro, Chuy, todos tenemos la gran necesidad de vivir en un ambiente, el derecho, ¿no? El derecho constitucional de un ambiente sano. Procurador, algo muy importante, bueno, y lo comentaba Raúl, creo que hablar de impuestos, pues bueno, es hablar de recursos, pero yo me voy más allá, sobre todo en el impacto social, en cómo la gente que vive en aquellos lugares donde hay minas, cómo se va a beneficiar, cómo le va a permitir tener un mejor modo de vida, aunado a esta parte del artículo 4 constitucional que pues nos garantiza esa forma de vida, ¿no? Sí. Hay dos momentos en que tenemos que identificar el beneficio que se va a producir en el ambiente social. Uno es el inmediato y otro es de mediano o largo plazo. En el inmediato hay voces que dicen, bueno, las empresas mineras, que son las que han estado ahorita más en contacto con la impugnación con esta parte, pero insisto, no es un impuesto direccionado para esas empresas. Pero, hablando de ellas en particular, dice, bueno, tendrán que irse posiblemente, se va a generar que muchas empresas cierren o despidan trabajadores o demás. En lo inmediato, las empresas ahí no tendrían una afectación porque el pago del impuesto que se genere es perfectamente deducible para sus efectos fiscales a la Federación. Tú pagas un impuesto aquí local y lo vas a hacer deducible contra tus impuestos a la Federación. Entonces es benéfico para todos. Correcto. Y ese recurso en inmediato tendrá que destinarse, insisto, a esa infraestructura de salud, a infraestructura de desarrollo educativo que tanta falta le hace al Estado y toda una serie de infraestructura que tenga que mejorar la calidad de vida, a convivir en ese ambiente sano, ¿verdad? Por ahí ya escuchábamos inclusive al secretario Miranda en su momento señalar que toda esta vertiente de ingresos que van más allá de lo meramente especulativo tienen que ir precisamente a generar mejores condiciones de vida y de seguridad para el Estado. Para la población. Sí, ¿no? Extraordinario, la verdad es que es un tema que está en boca, pero además
sin temor a equivocarme, es uno de los logros más importantes que ha tenido el gobierno del Estado, y eso me da muchísimo gusto. El trabajo que ha hecho el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, de verdad que ha sido titánico, y aquí se están viendo los resultados, lo cual también nos da muchísimo gusto. Pero bueno, son cosas que hay que seguir trabajando. Sabemos que hay controversias, sabemos que todavía hay impugnaciones, sabemos que todavía hay cosas que se tienen que afinar, pero el gran paso creo que ya se dio, y eso es fundamental. Definitivo, la Corte nos ha dado el espaldarazo para que los estados podamos tener esa ventana de recursos adicionales y evitar poco a poco la dependencia de los recursos federales. Y efectivamente, a mediano y largo plazo, tendrá que ser esta parte de desarrollo detonante en el desarrollo económico del Estado. Claro. La vertiente principal es remediación, es decir, que vamos a invertir recursos para que nuestro medio ambiente sea mejor y que las conductas que están ahorita tan señaladas, tan marcadas de alto grado de contaminación o menor grado de contaminación, pero que al final de cuentas afecta a nuestro medio ambiente, disminuye. Eso es más importante. Pues si les parece, vamos rapidísimo, un brevísimo corte. Regresamos ya para la recta final. Sí, ya, nos comió el tiempo. Sí, ya para que salga. ¿Le parece, procurador? Estamos vamos y atentos, regresamos. claro. Ándale, pues entonces vamos, esto es Avance y Retroceso.